En Andújar, Mercedes Fernández ha sido la protagonista del pregón en honor a San Eufrasio 2025. La liturgitana ha hecho referencia al 40 aniversario de esta hermandad. Por otro lado, los actos en honor al patrón de Andújar continúan en esta semana con la procesión por las calles de la ciudad, acompañado de la tradicional verbena en este fin de semana. Así ha sido el acto del pregón de San Eufrasio 2025. A continuación, la intervención del presidente don Salvador Paulano de la Chica. Buenas noches,
con permiso de las autoridades, consiliario de esta hermandad, don Ángel Sánchez, alcalde presidente de la muy noble y leal ciudad de Andújar, don Francisco Carmona, presidente de la agrupación de Hermandad y Cofradía del Arciprestazgo de Andújar, don Alfonso Soto, corporación municipal, representantes de la Hermandad y Cofradía de nuestra ciudad, dignísimas autoridades. En nombre de la Hermandad de San Eufrasio, os doy la bienvenida a esta 38ª edición del Pregón de San Eufrasio. Para un cristiano y además hermano, es un gran privilegio ocupar un lugar en la Junta de Gobierno de su hermandad o cofradía, porque además de un motivo de orgullo, significa tener la oportunidad de poder hacer profesión pública de su fe y con más o menos habilidad expresar los sentimientos hacia el Altísimo y la Santísima Virgen. Más aún si cabe en este año que estamos de celebraciones. Celebramos el 40 aniversario de la creación de la hermandad en la era moderna, con la continuidad de los actos del 450 aniversario de la proclamación de San Eufrasio como patrón de la ciudad de Andújar. También el 400 aniversario de la proclamación de San Eufrasio como patrón de la diócesis de Jaén. Ambos hechos importantes que tenemos que resaltar. En este año especial me es grato mirar hacia atrás y valorar el esfuerzo de tanto hermano en San Eufrasio que ha ido dando su fruto día a día. Valorar la valentía de aquellos hermanos que de la nada tomaron la rienda de la devoción hacia nuestro patrón y con su tesón, su humildad, su constancia, su paciencia, lograron sacar el recuerdo, esa devoción hacia el patrón de su Andújar, de nuestro Andújar. Valorar a tantas juntas directivas que han ido pasando con sus presidentes, sus hermanos mayores, sus administradores, sus secretarios, conciliarios, pregoneros, pero sobre todo hermanos en San Eufrasio, que son los que nos respaldan y nos forman en esta hermandad en el día de hoy. Por eso quiero que este pregón, que anuncia los festejos y los honores a San Eufrasio, patrón de Andújar y de la diócesis de Jaén, sea también un recuerdo y un reconocimiento a nuestros antecesores, a los que están y a los que no están. Por eso pido un aplauso para ellos, para que lo oigan desde el sitio en que estén. En esta hermandad tomamos como ejemplo de cristiano que hizo profesión pública de su fe hasta el punto que la semilla que sembró sigue viva 2000 años después, a nuestro titular, San Eufrasio. Y en esta hermandad no nos cansamos de recordar su enseñanza, de trabajar día a día en su mensaje y, cómo no, preparar el futuro en los valores que Él nos dejó, que no son otros que los que están escritos en los Evangelios. Estamos en tiempo de Pascua de Resurrección, en esos 50 días que van desde el Domingo de Resurrección hasta el Domingo de Pentecostés. En esta primavera espiritual que supone la Pascua, es tiempo de alegría, de una alegría que no se limita a esa época del año litúrgico, sino que se asienta en todo momento en el corazón del cristiano. Porque Cristo vive. Cristo no es una figura que pasó, que existió en un tiempo y que se fue. Cristo nos ha dejado un recuerdo y un ejemplo maravilloso que pervive en el tiempo. Por eso, con esa alegría nos atrevemos a exaltar a nuestro santo patrón, desde el altavoz que supone este atril y este pregón. También por eso elegimos cada año a un pregonero que esté dispuesto a dar testimonio de fe, de nuestra fe cercana. Este año le ha tocado a Mercedes Fernández Arcos, como el último pregón le tocó a Tomás Jesús Porras González. Ambos con hondas raíces eufrasianas, y estoy seguro que ambos nos enriquecerán con su buen hacer. Esta celebración que realizamos en honor al patrón de Andújar y de la diócesis de Jaén, al igual que el resto de nuestros actos, no se podría realizar sin la colaboración de muchas personas y entidades, como mi junta directiva, mi parroquia o las distintas áreas del Ayuntamiento de Andújar. A ellos y a todos los que de alguna manera han colaborado para ensalzar la figura de San Eufrasio, mi agradecimiento y mis rezos en su favor. Desde aquí, como presidente de esta hermandad, sí tengo que hacer un llamamiento a toda Andújar para que participe de los actos que se han preparado para el patrón de Andújar, una ciudad que tanto tiene que agradecerle. Actos como este pregón, nuestro triduo, que por cierto, el próximo día 11, Antonio Jesús Pareja va a presentarnos y va a inaugurar
por decirlo de alguna manera, un himno nuevo para San Eufrasio. Bueno, mucho trabajo, tenía ganas de hacerlo desde la época de que estuvimos encerrados en nuestra casa, pues trabajó duro y lo tiene preparado y ya ha llegado el momento de que lo tenga que presentar. También actos como nuestra ofrenda de flores, ofrenda que este año se va a realizar el día 14 de mayo, martes, de una forma especial, con actos, es miércoles, no martes, con actos que en nuestra parroquia, con exhibición de baile de sevillana y convivencia, al fin y al cabo, con actos como la procesión de ese día 15, con la vistosidad, la luz y la alegría de esos niños y niñas con su traje de flamenca y curro, y también vestidos de primera comunión. También con esta invitación que hago desde este atril para que las mujeres vistan de mantilla que tanto ensalza no solo su belleza, sino también el colorido y el sentimiento festivo de una procesión de gloria. Por eso esta invitación para la ciudad que lleva el himno de San Eufrasio. Sin más, antes de despedirme, con vuestro permiso, quiero darle un consejo a nuestra pregonera. Quiero decirle a Mercedes Fernández que se encomienda a San Eufrasio para que el llamado bien hablado le guíe y le proteja en este pregón y en su fructuosa vida. Por último, sin más preámbulo, me despido y cedo la palabra con un ¡Viva San Eufrasio! ¡Viva! Buenas noches. Quiero saludar a todas las autoridades eclesiásticas, civiles y fuerzas del orden público que en el día de hoy han tenido a bien venir a este pregón del patrón de la ciudad de Andújar y de la diócesis de Jaén. Y, por supuesto, dar las gracias a todos los hermanos y amigos de la Hermandad de San Eufrasio que nos acompañáis en este pregón. En el día de hoy celebramos nuestro 38º pregón anunciando las fiestas a San Eufrasio. Para ello, cada año, el pregonero actual manifiesta su sentimiento hacia nuestro patrón, dejando la huella de su personalidad y devoción. En el pregón de este año, la pregonera elegida, gran amiga mía, se comprometió conmigo hace más de un año que estaríamos juntas sobre este escenario. Conociéndola como la conozco, sé que hará un pregón a la altura de dicho acto y estoy segura que nos va a acercar a la figura de San Eufrasio y así conoceremos más a nuestro santo patrón y a su hermandad. Muchas gracias, Mercedes, por estar hoy aquí con todos nosotros. Con tu aceptación nos demuestras que eres capaz de todo, a pesar de decirme que tú nunca habías pregonado un santo y que para ti iba a ser todo un reto, pero me consta que te lo has preparado a conciencia y con todo el amor y cariño del mundo. Vas a pregonar al patrón de la ciudad de Andújar y de la diócesis de Jaén, coincidiendo con nosotros en la importancia de la impronta de nuestro santo varón en nuestras vidas 2000 años después de su muerte como mártir. Es un orgullo para mí que, sin ser de Andújar, aunque mis raíces son iliturgitanas, ser este año la hermana mayor del patrón de Andújar y de la diócesis de Jaén, uniendo así a Andújar y a su diócesis. Desde que llegué a vivir a Andújar, me hice hermana de la Hermandad de San Eufrasio, pasando tiempo después a formar parte de su junta directiva como vocal de culto. Desde dentro pude ver y comprender lo que era una hermandad. Cuando José Gómez Tejero y Ascensión García Zafra, hermanos mayores en ese año, vinieron a mi casa a pedirme que fuera la siguiente hermana mayor, acepté sin dudarlo. Quería formar parte de esta gran familia. Mi alegría era inmensa y quise compartirla con mi familia y amigos, pero necesitaba un pintor para un cuadro y un pregonero para un pregón. Y así hablé con mi buen amigo Juan Manuel Castro Romero y después de explicarle cómo quería que fuera el cuadro, él me dijo: cuenta conmigo. Ya tenía una parte importante de mi lado, me faltaba el pregonero. En mi caso, pregonera.
y de esa manera llegó Mercedes Fernández Arco como pregonera del pregón a San Eufrasio. Felicitar a Juan Manuel Castro Romero por su maravilloso cuadro, donde ha sabido plasmar a la perfección la imagen del Santo Varón en el centro y custodiado por el excelentísimo Ayuntamiento de Andújar, representando el 450 aniversario de su patronazgo en Andújar, y la Catedral de Jaén, representando el 400 aniversario del patronazgo de Jaén y su diócesis. Asimismo, representa en los pies de San Eufrasio el escudo de la Hermandad del Santo Patrón, que celebra este año su 40 aniversario. Felicitar asimismo a Mercedes Fernández Arco, que nos va a dar a conocer a nuestro Santo Padrón Apostólico, que ha ido dejando su huella en Andújar, en nuestra diócesis y en nuestros corazones. Huella que a través de los siglos sigue perdurando en el tiempo, huella que debemos seguir para así, a través de él, encontrar a Cristo. Sin duda, la fe que sembró San Eufrasio ha dado y está dando su fruto generación tras generación. Por eso, no debemos olvidar nuestra historia, que tanto nos está marcando, y trabajar para que ese día de fe vaya guiando nuestras vidas. Ya está próximo el 15 de mayo, festividad de nuestro Santo Patrón, y llega un periodo de actos cristianos y de convivencia, que quiero como hermana mayor compartir con toda Andújar. San Eufrasio inspira sencillez, constancia, fortaleza, caridad, paciencia y serenidad, valores todos ellos esenciales para el cristiano. Es mi deseo que en estas fiestas las compartáis conmigo, y por eso quiero invitaros a que me acompañéis a todos los actos que la Hermandad de San Eufrasio ha programado para la conmemoración de la fiesta de nuestro Santo Patrón. ¡Viva San Eufrasio! ¡Viva Andújar! ¡Viva San Eufrasio!
40 años de la creación de la hermandad, tal como marcaba el estatuto con don Santiago García Aracil. Y luego ya, por supuesto, nuestro patronazgo aquí en Andújar y también de la iglesia de Jaén, 4, en fin, somos la hermandad de los cuatreros. Buenas tardes, muy buenas a todos los que estáis aquí presentes y los que nos están viendo a través de los medios de comunicación social. El pregón a San Eufrasio es una tradición arraigada en el alma de Andújar, un tributo a su legado, una expresión de gratitud por su intercesión. Cada año un pregonero o pregonera, en esta ocasión, se encarga de exaltar las virtudes del santo, de recordar su vida ejemplar y de transmitir su mensaje de esperanza a la comunidad. En este nuevo pregón seguimos envueltos en el 450 aniversario como patrón de Andújar y como si el tiempo se plegara ante su figura, también celebramos 400 años desde que su manto protector se extendió sobre toda nuestra iglesia de Jaén. Eso significa diócesis, nuestra provincia cristiana de Jaén. En este doble centenario sigamos honrando a San Eufrasio no solo con palabras, sino con acciones. Que su ejemplo nos inspire a ser constructores de un mundo más justo y fraterno, donde la esperanza sea el motor que impulse el progreso humano. Que su intercesión nos acompañe en nuestro camino hacia la santidad y que su legado perdure por siempre en el corazón de Andújar y de nuestra iglesia diocesana. San Eufrasio es ante todo un santo de la esperanza, un hombre que a pesar de las dificultades nunca perdió la fe en Dios y en el ser humano. Bien podemos llamarlo así, el patrón de la esperanza. Y como patrón de la esperanza nos convoca a ser testigos de la alegría del Evangelio, a construir puentes de diálogo y de reconciliación, a sembrar semillas de esperanza en los corazones de aquellos que sufren. Por eso invito a todos a estar atentos a este nuevo pregón, que sin duda nos va a acercar más aún a San Eufrasio. Vamos a hacerlo con el corazón abierto. Vamos a pedir a nuestro querido patrón que nos ayude a ser testigos de esperanza en nuestro día a día, que nos inspire a construir un mundo más justo y fraterno, donde el Evangelio y su mensaje llegue a todos. Porque al fin y al cabo la mejor forma de honrar a San Eufrasio es seguir su ejemplo, que es el mejor momento para hacerlo que este jubileo de la esperanza, donde estamos llamados a ser constructores de un futuro mejor. Que su esperanza nos ilumine siempre. ¡Viva San Eufrasio! ¡Viva Andújar! ¡Viva nuestra iglesia de Jaén! A continuación, la intervención del alcalde de Andújar, don Francisco Carmona Limón. Buenas tardes a todos, estimados y queridos amigos y vecinos de Andújar. Aquí a nuestro presidente de la hermandad, amigo Salvador, hermana mayor, mi vecino Ángel, mi amigo Ángel de la infancia, al pregonero del año pasado y también a la pregonera de este año, aquí presentes. A todos los que estáis aquí, mis compañeros de corporación y compañeros de gobierno. Es verdad que hace muy poco hemos terminado la festividad a la Virgen de la Cabeza y tenemos ahora la festividad de San Eufrasio. Una situación muy singular porque Andújar tiene esa característica. Tenemos dos patrones que son también los patrones de la diócesis de Jaén. Una singularidad que creo que engrandece a Andújar y nos ayuda a todos dentro de la provincia y dentro de Andalucía. Igual que la singularidad este año también, que tenemos la misma pregonera, tanto de la Virgen de la Cabeza como de San Eufrasio, igual que los dos patrones de la diócesis de Jaén. Yo creo que eso es una situación del patronazgo que engrandece nuestra ciudad. Pero también este año se celebran bastantes efemérides. Yo con Ángel no comparto lo de los cuatreros.
comparto mejor, decía el otro día, 40-40-40, hace 450 años del patronato de la ciudad de Andújar, 400 años de la diócesis de Jaén y 40 años de la Hermandad de San Eufrasio. Pero aquí estamos muchos que recordamos con cariño los inicios de la hermandad en Andújar. Es verdad que ahora, gracias al esfuerzo tanto de la Iglesia, del Obispado, como de la comunidad de San Eufrasio y de la hermandad de San Eufrasio, se tiene una gran iglesia, la iglesia de San Eufrasio en la avenida 28 de febrero, junto al Colegio Félix Rodríguez de la Fuente, donde he pasado muchísimos años profesionales de mi vida. Pero en los inicios no fue así. Y en los inicios muchos aquí recordamos con cariño, en el barrio de los Emperadores, donde estaba el emperador Trajano y Adriano, y un barrio nuevo que se iba desarrollando, pues empezó allí un bullicio de familias, de niños, y el trabajo de don Juan Cabrero, si no recuerdo mal, en la iglesia de San Eufrasio, la primitiva iglesia. Por eso, cuando hablamos en esta situación de nuestra ciudad, pues muchos de los aquí presentes, que éramos muy jóvenes, pues recordamos con muchísimo cariño los inicios de la hermandad que fue posterior, y recordamos también cómo se ha ido engrandeciendo dentro de Andújar lo que es la devoción a San Eufrasio. Por eso, en este tiempo, en estos 40 años, es importante destacar la labor que ha hecho la hermandad, la labor que han hecho todas las personas que forman y han estado en la hermandad de San Eufrasio, y por supuesto los animo a que sigan trabajando, a que sigan ejerciendo esta devoción, que yo creo que eso los engrandece y engrandece a nuestra ciudad. Y por supuesto también, como ellos saben, que cuenten siempre con el apoyo del Ayuntamiento en torno al patrón de San Eufrasio. Por tanto, daros las gracias por ese gran trabajo que hacéis en extender lo que es la devoción a San Eufrasio, pero también en extender nuestra historia y también importante parte de nuestra tradición. Felicidades, Salvador, que representa al hermano mayor, y muchas gracias a todos. ¡Viva San Eufrasio y viva Andújar!
Llegó la primavera a Andújar y con ella la luz, el color y la alegría. Una primavera en la que nuestra ciudad se recrea en sus fiestas y en sus sentires, en sus tradiciones más queridas, esas tradiciones que nacen del alma y que traspasan cada poro de nuestra piel para emanar los efluvios divinos que en esta bendita tierra se resumen en una palabra: andujanía. Vivida nuestra Semana Santa y sentida nuestra romería, toca acudir un año más a la llamada de nuestro santo varón apostólico y mártir, San Eufrasio, que nos convoca a la memoria de todos nuestros tiempos para vivir un nuevo mayo florido. Fue para mí un honor pregonar a nuestro patrón el pasado año de 2024 y tras todo lo mucho y bueno vivido desde aquel viernes 3 de mayo, no quiero dejar de agradecer a esta querida cofradía, aunque bueno, mi querida cofradía, porque ya soy hermano de la misma, el haber depositado en mí tan alto honor. No me queda más que presentar y dar paso a la persona que va a tener el honor de pregonar a San Eufrasio en esta tarde, a doña Mercedes Fernández Arco. Andujareña, madre y cristiana practicante, tiene en su haber formar parte de los movimientos cofrades y socioculturales propios de los mismos desde hace muchos años. Mujer inquieta, vital y comprometida, además de una apasionada del mundo ecuestre, de las artes plásticas, de la música y de la poesía. Es diplomada en lengua española y filología inglesa en la Escuela Normal de Magisterio de Jaén. En la actualidad, entre otras muchas cosas, es la presidenta de la Asociación Cultural de Monta al Amazonas de Andújar. Fue hermana mayor consorte junto a su marido, el recordado don José Antonio Hinojo Pérez, de la Real Ilustre Cofradía Matriz de la Santísima Virgen de la Cabeza. En el apartado de pregones no se vayan a pensar ustedes que Mercedes se queda atrás. En 2011 pregonó a la Virgen del Carmen de la parroquia de Santiago de la Lagunilla, que por cierto la pregoné yo el año pasado, vamos uno detrás del otro. En 2017 dio el pregón de la Peña Romera El Madroño. En 2019, en el 10º aniversario de la Asociación Cultural de la Monta al Amazonas de Andújar. En 2022, el de la Procofradía de la Virgen de la Cabeza de Pegalajar. En 2023, el de la Peña de los Peregrinos y el de la Semana Santa de Andújar. Y en este año 2025, el pregón de romería en honor a la Virgen de la Cabeza de Andújar. Y ahora, en el que estamos, el de San Eufrasio. Yo, Mercedes, no es por ponerte nerviosa, ni lo pretendo, que no creo que lo estés, que ya después de tanto, pero este año termina, sin desmerecer a ningún pregón, la triada de los pregones. Antes hablabais vosotros de 4, ahora yo hablo de 3. Ya diste el de Semana Santa y este año das el de romería y el del patrón de Andújar. Ya me dirás tu secreto. Querida Mercedes, solo me queda desearte lo mejor para este pregón. Es un honor para todos los que hablamos desde este atril pregonar a nuestro santo patrón. Derrama tus palabras desde este teatro principal de Andújar para que la voz de San Eufrasio inunde nuestro mayo florido. Tuyo es el atril, tuya es la palabra y tuya la alegría. ¡Viva San Eufrasio! Ilustrísimo señor don Francisco Carmona Limón, alcalde de esta ciudad leal, noble y eufrasiana. Señor presidente de la Hermandad de San Eufrasio, don Salvador Paulano de la Chica. Señora hermana mayor, doña Angelina Marín, poblador y junta directiva. Mi amigo don Ángel, encantada de compartir escenario, y mi querido presentador y amigo, y además que te envidio porque es que sabes un montón de San Eufrasio. Pero bueno, que yo he aprendido también un poquito. Querida corporación municipal, dignísimas autoridades civiles y militares, entrañable jerarquía eclesiástica, fraternas representaciones de las diferentes cofradías y hermandades de pasión y gloria, querido público presente en este teatro principal y a través de los medios de comunicación, apreciada banda de música Maestro Amador. Salud y paz para todos. Eufrasianos milenarios, cristianos de ayer y hoy, la palabra que es semilla, Eufrasio la sembró aquí. Por eso lo pregonamos, por eso estoy feliz. Con la voz y el corazón, celebrando a San Eufrasio, apostólico varón. Por su mensaje fraterno, por su largo caminar, por la tierra y por el mar, por su ejemplo, por su fe, por su sangre derramada, bajo el hacha del verdugo, fue Andújar
luz del mundo, liberándose del yugo, abrazándose a la cruz. No vino solo el varón, 7 fueron los electos, sus nombres mis labios nombran, que la historia es candelero, la leyenda tradición, a pesar de aquellas sombras. Torcuato con Tesifonte, Esiquio con Indalecio, Segundo con San Cecilio y Eufrasio, el bien hablado, hasta Liturgia llegó tras enterrar en el campus al apóstol Santiago. No arribó solo, no, que nos trajo el santo rostro y la talla de la Virgen, la cara de Cristo Santo y la imagen de San Lucas, la María de Nazaret que su gubia había tallado. 20 siglos nos contemplan, 2 milenios por el tiempo, caminando sin desmayos, nuestro pueblo mariano, haga lluvia, haga viento, eufrasianos siempre hermanos. ¡Viva San Eufrasio! Primer siglo de la era cristiana. 8 siglos antes, Rómulo y Remo, amamantados por una loba, superviven y deciden que el rey de Roma será quien vea más buitres, ocurriendo que Remo vio 6 y Rómulo el doble. Consecuencia, Rómulo, primer rey de Roma, año 753 a.C. Luchas, raptos, asaltos, peste, guerras, paces, invasiones, lábaros, legiones y emprendedores. 8 siglos casi para que César Augusto, que hace de Judea provincia de Roma, y Poncio Pilato, quinto prefecto, envía a Cristo a la cruz. El político se lava las manos. Los fariseos vuelven a blanquear sus sepulcros putefactos. Longines de Cesarea exclama tras su lanzada: en verdad, este era el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, vana sería nuestra fe, resucitó al tercer día. Don de lenguas y voluntad férrea en los pescadores de hombres. Santiago, hijo de Zebedeo y Salomé, pone rumbo a Hispania. Va y viene desde Jerusalén a las tierras del Ebro, acompañado de 7 discípulos. Uno de ellos es Eufrasio, que tiene la dicha de estar junto al Hijo del Trueno a orillas del Ebro. María de Nazaret se aparece en el Pilar. Eufrasio y sus compañeros levantan una capilla de adobe a la orilla del Ebro. Nunca sabrá la historia, siempre enriquecen las leyendas, leyendas que crecen y se agigantan en torno a San Eufrasio, haciendo del obispo de Liturgia una fuente de saber y de fe que impregna durante 20 siglos la historia de Andújar y de la diócesis de Jaén. De camino, 2 senderos deberíamos recorrer humildemente los eufrasianos y eufrasianas. 2 rumbos con destino cierto, divergentes en la voluntad del libre de los investigadores, pero convergentes en la intención de los creyentes, pues que esta Andújar cristiana, no hay duda en ello, de algunos labios, de alguna mano, tuvo que recibir el mensaje primigenio y la bendición de la cruz. Nosotros apostamos por Eufrasio, por San Eufrasio. Amigos, hermanos, estamos ante un personaje excepcional. Tan así es que estas tierras del Santo Reino, sin su figura, hubiesen sido distintas. Un protagonista que ha hecho de Andújar, de Isturgi o de Iliturgi, tanto monta tanto, gozar de unas características, de una señal capaz de convertir la Bética romana en la Andalucía mariana de la luz, la esperanza, la alegría, la tolerancia y la religiosidad popular. No es este un pregón para el verso. Eufrasio fue un hombre de prosa limpia y mensaje exigente. También han sabido encadenar poemas los pregoneros y pregoneras que nos han precedido y que me permiten alabar en voz alta y con ritmo lírico estos versos.
No sabemos, San Eufrasio, si Judea fue tu cuna, ni la tierra en que jugaste, ni las manos que tus rizos acariciaron con mimos. No sabemos, Dios lo sabe, si creciste entre las redes y en el mar de Galilea, o pisaste arenales con Jacobo el Zebedeo en el lago Tiberíades. No, nos dicen los cronistas, otra cosa que tu voz resonó hace milenios contra lábaros e imperios, que cruzaste el Mare Nostrum y llegaste a Cartagena, caminaste a Taguadí, derribándose su puente para llegar hasta aquí. En las cuevas del Licuervo, orillada junto al Betis, entre Isturgi o el Iturgi, fuiste grano de mostaza y desde Roma nombraron obispo que va y viene entre Cástulo y Córdoba predicando en la Barcaza. ¡Viva San Eufrasio! Ya tenemos a Eufrasio por nuestro valle. 13 años caminando en nombre del Galileo, desde el Cerro de la Muela hasta los alfares de la Terra Sigilata y las ánforas selladas. Roma impera, Iberia fenece, surge Hispania, aparecen Tárraco, Emerita Augusta e Itálica. La vía Augusta clava en el paisaje los miliarios pétreos. Eufrasio pasa 1 y 1000 veces bajo el arco de Jano Augusto, en el camino de los romanos, camino del vado entre Sierra y Campiña. Es agosto, el sol calcina, bajan río abajo, suben río arriba, barcos de vela y casco redondo, llenas de ánforas llenas sus bodegas con ánforas de labio redondo, cuello de cono, gruesa panza y pie de punta. Van repletas de aceite, de trigo, de vino, soñando con dorar los cuerpos de las matonas, ser pan de circo o embriagar a las legiones tras sus entradas triunfales. Eufrasio, sentado serenamente junto a un cañaveral, sueña imposibles, sueña con volar hasta Roma, que el diablo no para, que Satanás persiste, que el obispo es débil y lo tienta la carne. El Papa, prendado de amores, no lo pensó. Dice la leyenda que Eufrasio, en las alas de un diablillo, los sueños son, se remontó por los aires, llegando en escasísimo tiempo a la sala romana donde cenaban. Eufrasio hizo desaparecer mesa y tentación. El obispo de Roma abrazó a Eufrasio y lo recompensó con creces. 2 copias de la cara de Dios. Una perdió en el viaje de vuelta, la otra permanece entre nosotros. El santo rostro de Cristo, la cara de Dios en el liturgia, lo dice la tradición, lo confirma la leyenda, lo certifica la fe. Lo dejó escrito el cronista Alfredo Cazabán. La atesoramos en arca de plata de 40 por 65,5 por 25,55, precintada con 7 llaves, en talla del orfebre cordobés José Francisco de Valderrama, con 191 rubíes, 210 esmeraldas y 193 diamantes. Y cada viernes, San Eufrasio, frente al altar mayor de la catedral, se sigue postrando de hinojos ante el santo rostro de Cristo. Bendito seas, San Eufrasio, y siempre nombrado lo seas, pues que por tierras y mares, con el mensaje de Cristo, llegaste a nuestros lares. En un mundo solidario, dominado por tiranos, predicaste noche y día, sin desmayo ni descanso, el amor de ser hermanos como Jesús nos mandó. Era el liturgia pagana, el Betis nombre romano, y los olivos fenicios, clavados bajo la luna, vareaban jornaleros y ordeñaban la aceituna. Bendito seas, San Eufrasio, por los siglos de los siglos te cantaremos ufanos. Andújar de bella historia, San Eufrasio vino a verte, sus fervores y su afán, y esa Virgen soberana de tus amores, imán. Cantar. Cantar es de la tierra nuestra,
a la que tú, Eufrasio, signaste con la señal de la cruz, de tu cruz, regando con la sangre a la salida del sol la tierra que hoy pisamos, con tu mirada estellante que reverbera en nuestros campos. Bendiciones durante siglos con tu reliquia en brazo de plata junto a Santa Potenciana, los 4 puntos cardinales de nuestra geografía. San Eufrasio, queridos amigos, amigas queridas, no es un episodio sin más de nuestra historia y nuestras tradiciones. Es causa de múltiples eventos, de amplios y variados capítulos, sacros y seglares, de los tiempos medidos por la era cristiana. Con él se inicia un periplo todavía inacabado, un espacio abierto al futuro de estas nuestras próximas generaciones, que deberán estar agradecidas a reyes como Sisebuto, a monarcas como Felipe II y predicadores como Terrones, a clérigos como Pedro López Rubín, a párrogos como don Agustín Laine y a feligreses como Eduardo Muñoz, Juanita Herrera, Juan Manuel Barrero, verdaderos artífices de una buena nueva que cayó casi en el olvido para, a base de fe, tesón y trabajo, catapultarla al lugar de privilegio en el que hoy la celebramos. San Eufrasio ha resucitado. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió para que el sepulcro, labrado en piedra en el templo del visigodo Sisebuto, fuera trasladado a tierras gallegas? ¿Qué hechos llevaron a hacer mudanza de su cuerpo decapitado en el año 57, venerado y litúrgicamente conservado en dicho templo, para que en el año 716 sus reliquias descansaran en Santa María de Valdemao, en la jurisdicción del monasterio de San Julián de Samos, en Lugo? ¿Qué ocurrió? La media luna tiñó de rojo las aguas del Guadalete. Hubo traidores, vencedores y vencidos. Era el año 711. Rodrigo murió. Tarik triunfó, la Bética se convirtió en Al-Ándalus y los templos pasaron a ser mezquitas y los cuerpos santos a hombros de cristianos emigraron al norte. Una muchedumbre silenciosa camina sin descanso hasta el templo de Sisebuto mirando la estrella polar en las noches limpias. Van buscando resignados y añorantes la paz del mundo eterno, el descanso para sus pies y el respeto para sus mártires. Han pasado 5 años del fragor de las cimitarras, año 716 después de Cristo. Una hilera de cristianos en discreto silencio busca lugar refugio lejos de la Bética, lejos de Levante, buscando el poniente extremo donde azota el Cierzo y el Aquilón. Al cabo, divisan un hermoso paisaje, castros y mámoas, donde humean leños y carderos, a la vez que escuchan ecos de salmodia que adormecen el paisaje. Es tierra de Samos. Han llegado a Incio, una aldea mítica y minúscula, donde aquellos peregrinos de la fe deciden que los restos de nuestro varón descansen a buen resguardo en la ermita de Santa María, hasta donde en siglos posteriores acuden cientos y cientos de fieles llegados desde distintos lugares de Galicia. Es en el mismísimo centro de la iglesia donde aposentaron los restos de nuestro patrón, en un lugar tan humilde y sencillo como el mártir, con 2 grandes losas de piedra superpuestas, la superior con una inscripción aludiendo a la apertura del sepulcro, donde se cogió un trozo de hueso del antebrazo para traerlo hasta Andújar en el año 1597. No me resisto, por mujer y devota de la poesía, a citar en este escenario, donde han pregonado insignes poetas y escritores, a una poetisa gallega, María del Pilar Campo Domínguez. Marica Campos se firma, hija de Valdemao, monja que fue, maestra ya jubilada, que en una estela pétrea, este es nuestro hermanamiento, nos dice: busta o tempo conmigo e facemos o leito, no colo das montañas, vestiremos co verde dor carballos, ungiremos o van madreselvas, echaremos o alento de anorolis, e cereizas e arandos dontros días. Y como estamos recitando versos de una eufrasiana con vocación cristiana,
cerrad los ojos y escuchad con vuestros oídos versos andujareños en el intento de que mis palabras sean capaces de edificar en vuestra imaginación la sagrada arquitectura de esa iglesia, donde también late el corazón de Andújar, donde un mural de azulejos decorado con la imagen de San Eufrasio nos dice: acto de hermanamiento celebrado entre la Hermandad de San Eufrasio de Andújar y la Asociación Amigos de San Eufrasio, comarca del Valle del Mao, Andújar, Incio, 15 de agosto de 1996. Y ahora los versos. Ahora pongo por testigo al andujareño Antonio Porras, mi homenaje se merece y el vuestro, para que certifique la voluntad de Cristiva con que estas estrofas intentan dibujar el templo, iglesia, ermita o parroquia de Santa María del Mao. Del camino a la explanada, de la explanada a la iglesia, rodeada por los muros, del silencio y de la ausencia, un pórtico con capiteles, sujetando sus granitos las lascas de la cubierta. Una espadaña sencilla, con 3 vanos al viento, con 2 campanas de bronce, y el de arriba en silencio. Una puerta con su arco, de medio punto la hicieron, de planta basilical, de espacioso presbiterio, a la izquierda una pila bautismal. La nave con coro alto, de planta rectangular. Y en el centro una tumba, la tumba de San Eufrasio. Sobre la tumba un cepillo, con un grabado del santo, unas flores, unas velas, y de hierro un pedestal, con la imagen de madera del episcomitado, con báculo sobre la diestra y Biblia en su mano izquierda, roja la capa pluvial, y del cuello estadales de la Virgen de la cabeza como símbolos sagrados de belleza y de pureza. Nos sale ahora al paso una pregunta. ¿Cómo llegó a volver una reliquia de San Eufrasio hasta Andújar? Exactamente en mayo de 1597, por mediación de don Francisco Terrones, hijo de Andújar, confesor y predicador del rey Felipe II, que al ser obispo de Tui y León, conoció la devoción que la figura de San Eufrasio concitaba en Valdemao, mediando entre Felipe II para que Andújar tuviese algún resto de su santo Eufrasio. Tenemos el privilegio de conocer una carta que el monarca escribió a Fray Diego de Ledesma, abad de Samos. Escuchemos el mensaje real. Venerable y devoto Padre Abad, la ciudad de Andújar, con la devoción grande que tiene a San Eufrasio, que dice fue antiguamente su obispo, le ha edificado templo particular, y para que se crezca más su devoción, los vecinos de su comarca desean tener en él alguna reliquia del santo, y se me ha suplicado por parte de ellos, yo intercedo en vos, para que lo seáis con los religiosos de este monasterio, donde dicen está su bienaventurado cuerpo. Tengan por bien que se dé alguna reliquia de él a aquella ciudad, y se entrega a la persona que enviaré para el efecto requerido. Y así os ruego lo hagáis por la orden y forma que entenderéis del general de vuestra orden, a quien me remito en esta, con que no se ofrece más que deciros que quedaré bien servido del beneficio que hiciéramos en ello. Villa y Corte de Madrid, a 26 de enero de 1596. Yo, el rey Felipe II. Aquella carta surtió efecto. Era festivo. Nuestro escritor, don Antonio Terrones de Robles, describe detalladamente y publica en el año 1657 un libro con el título de Vida, Martirio, Traslación y Milagro de San Eufrasio, obispo y patrón de Andújar. Don Antonio era sobrino de don Francisco Torres del Caño, andujareño que llegó a ser nada más y nada menos que predicador en la corte de Felipe II, personaje de primera magnitud en oratoria y retórica. Tan así fue que en su persona
dada la mejor amistad a Felipe II, lo que influyó en el rey para que desde inicio una reliquia viajase hasta Andújar. Nació don Francisco en Andújar y en San Bartolomé bautizado, hijo de don Lorenzo y doña Ana del Caño, que tuvieron 13 hijos, dando 6 a la iglesia. Estudiante por Baeza, terminó en Salamanca, maestro de teología, y en Granada fue maestro de escolástica largos días. Sólido, sobrio, elegante, con la prosa y con el verso, predicaba sus sermones sin cansarse ni cansar, recitando 1000 pregones. Cantaba como los ángeles, antífonas en el coro, celebrante de las misas, con liturgias y decoro. Embajador electoral, discrepó a los apócrifos del pergamino turpiano. No lo enviaron a Roma, metió la mano en la llaga, sin duda hizo certeza. Su fama cundió en palacio y el rey le cayó en ventura, que averiguó su linaje, sus estudios, su cultura, y nombróle el orador de la corte y del reino, predicando al mismo rey, enfermo ya en su aposento. Predicó a las infantas Isabel y Catalina, y predicóle al monarca, sin excusa en su excusado, con tan emoción y fervor, que en su lecho ordenó que Terrones predicara al electo de Toledo, en sus honras funerarias en el Real San Jerónimo. Pregonaba y predicaba fácilmente con sosiego, sin que forzara la voz, sin tropezar ni trabarse, sin cansar a los oyentes ni tampoco el cansarse. De Granada magistral, abad mayor de Aracena, valedor de San Eufrasio, envió al padre Mauro, hermano de don Francisco, hasta el convento de Samos, que consiguió que sumaran los restos de San Eufrasio, pues que estando sin cabeza, los monjes le concedieron 3 huesecillos menores y la canilla de un brazo. Llegó el día, quizá el día más grande de aquella Andújar del siglo XVII. Aquella jornada, la familia Terrones y el pueblo creyente dieron la prestancia que demandaba y demanda la heráldica de Andújar, nun prestantior, es decir, la más distinguida. Miércoles 14 de mayo de 1597, en el convento de San Eufrasio, se cantaron vísperas y, acabado el canto, se representó una famosa comedia. Acabada esta, serían las 5 de la tarde, una comitiva se encamina al convento de Nuestra Señora de la Victoria, a extramuros de la ciudad, donde estaba depositada la santa reliquia, desde donde se organiza lo necesario. A saber, primero, se dieron hachas blancas encendidas a todos los clérigos, religiosos, caballeros y 24, que a caballo partieron para la ciudad vestidos lujosamente. A continuación, religiosos y jurados, a los que seguían 200 frailes de la Santísima Trinidad y de las demás órdenes. Segundo, luego iban las santas reliquias en una arca dorada, dentro de una litera, y a los lados de ella unos ministriles. Tras las reliquias del eximio Terrones y su hermano Fray Mauro, acompañados de don Antonio de la Vega, corregidor de Jaén y Andújar, el licenciado Juan de Medina, alcalde mayor, y tras de ellos sus pajes y criados con anchas encendidas, todos a caballo. Tercero, junto al puente del arroyo Mestanza, antes de entrar en los arrabales, salieron los cofrades de San Sebastián con sus arcabuces, trayendo la imagen de su santo en unas andas doradas que hicieron una salva de disparos, caminando ordenadamente por la calle Jesús María.
Cuarto, en todas las puertas, ventanas y calles había tal cantidad de gente que apenas podían pasar hasta llegar a San Bartolomé, donde dejaron depositadas en el altar mayor la reliquia, con muchas hachas encendidas, haciendo allí el acta de entrega ante un escribano público, dejando las puertas abiertas toda la noche por la mucha gente que acudía a rezar. Aquella noche llovió tanto que el jueves 15 de mayo no se pudo hacer la procesión, pero sí que se hizo la fiesta dentro de la iglesia, celebrando misa pontifical. El obispo de Jaén, don Bernardo de Rojas y Sandoval, tiempo más tarde arzobispo de Toledo, predicando don Francisco Terrones. Al día siguiente, viernes, siguió lloviendo, por lo que se volvió a celebrar en el interior del templo, misa y sermón, predicando en esta ocasión el franciscano Fray Juan de Riofrío. Al seguir lloviendo por la mañana del sábado, predicó Fray Mauro Terrones, pero a la tarde se abrió el cielo, decidiendo celebrar la procesión oficial el día siguiente, 18 de mayo. 15 de mayo, miércoles, 1597. Amanece por Andújar, repicando en los conventos, las capillas con hachones, abiertos todos los templos. Los frailes de la Victoria esa noche no han dormido, que de hinojos han velado la reliquia del varón que el pueblo ha trasladado. Y lo que estaba dispuesto, una magna procesión a San Eufrasio llegado, los cielos no permitieron, que los cielos se han cerrado y la noche ha diluviado. El Sándola baja lleno, el Mestanza desbordado y los ojos de la puente, abiertos por los romanos, sus tajamares de piedra con estruendo van temblando. Terrones y Sandoval al regidor visitaron, acordando suspender los fastos ya preparados, los altares protegidos y los arcos bien tapados. Pasaban ya 4 días cuando el sol brilló con fuerza y además era domingo. La procesión está en las calles, la procesión ya está en marcha, la comitiva una fiesta y Andújar a San Eufrasio le dedica danza, cantos y arcos de gran belleza. ¡Viva San Eufrasio! Me he encomendado que se me había olvidado. El itinerario fue el siguiente: Corredera de San Bartolomé, Plaza del Mestanza, calle San Francisco, calle Hospitales, actual Ollerías, y calle Granados para entrar en el convento de San Eufrasio. Dicho recorrido estaba jalonado de arcos, en concreto 7, para cuya arquitectura os ruego que pongáis activa vuestra imaginación con el fin de recrear aquel barroquismo hecho con toda la devoción que el pueblo puso en tan señalada fecha y que los vecinos tuvieron que proteger en los días anteriores de la lluvia. El primer arco estaba en medio de la corredera de San Bartolomé, levantado del suelo 14 varas, 12 metros aproximadamente, pintado por una parte de arboleda de sierra, monte y matorral, con conejos, perdices, jabalíes, corzos y venados. Por la otra parte estaba pintada la campiña con sembrados color esmeralda, con tal perfección y gracia que parecía todo real y vivo. En lo alto de este primer arco había 3 figuras, a saber, en el centro San Eufrasio, a la derecha el rey Felipe II, a la izquierda la ciudad de Andújar, representada por una mujer. Entre la mano de San Eufrasio y la ciudad había un rótulo que decía: Ego rogano pro teut non deficiat fides tua. Yo ruego para que no decaiga tu fe. El segundo arco estaba situada a la entrada de la Plaza del Mestanza, con columna de 10 varas, 9 metros aproximadamente, con basas, capiteles, frisos, hic ilius arma y cursus fuit, y en el otro et erit sinum faederis inter me inter vos. Con esta arma hice el camino, con esta fe estoy entre vosotros.
A los pies de San Eufrasio un soneto. También había un bosque de álamos y en ellos muchos pájaros en sus jaulas que cantaban su dulce armonía. El arco tercero, en la calle San Francisco, era otra estructura muy suntuosa, toda adornada con velos de plata, unos negros y otros blancos, y en lo alto una imagen de San Eufrasio. A sus pies 6 leones humillados con una leyenda que decía: San Eufrasio mártir, corderos de este pastor, humildes de corazón seremos, aunque leones. Al pie de este artificio se puso un altar muy rico y costoso, con andújar coronado de ramas de olivo, una fuente y en ella otro soneto. Los músicos pararon en este altar, los religiosos también, y voces de ministriles cantaron una chanzoneta. El cuarto arco, tras salir de la plaza del convento de San Eufrasio, donde hubo un tablado en el que habían actuado títeres y se leyeron décimas, levantaron un arco con macetas de claveles, clavellinas y albahacas de colores variados. Estaban las macetas cubiertas de yedra, de tal modo que las columnas y el arco no se veían, sino el rojo de las clavellinas, lo verde de la hierba, la albahaca y lo leonado de los claveles. Y en lo más alto había un Cristo con San Eufrasio a sus pies. Al costado de este cuarto arco montaron un altar sostenido en el mismo arco por 2 gigantes y encima la imagen de San Eufrasio, vestido de gloria y cercado de coronas con muchos ángeles y serafines. Más abajo estaba Andújar pintada, muy funesta, triste y llorosa por la ausencia de su santo prelado. Y cerca otro altar, donde al paso de la reliquia los músicos volvieron a cantar. Quinto arco. Llegó la procesión al hospital de Nuestra Señora de la Cabeza, donde se levantaba un arco todo color rubí, sembrado de nubes a bulto colgadas, que se fueron al viento cuando llegó a su altura la santa reliquia y esparcieron por el aire estrellas de oro y gran cantidad de pájaros. En lo alto de este quinto arco había un árbol muy florido y del árbol salía la imagen de San Eufrasio. Hubo sonetos y también cánticos. Arco sexto. Cerca de la puerta del Hospital de la Caridad se levantó otro arco, formado por 4 columnas, que hacían redondo a medias y a los lados 2 cuadrados. En los 4 pedestales, 4 parcas pintadas con piernas, patas de águila, colas de león y cuerpo de mujer. Los vientres muy preñados y en la cabeza cada una tenía una canastilla de frutas. En 2 columnas había 6 figuras, 3 en cada una, que subían hasta lo alto, donde estaba San Eufrasio con un sol en la mano derecha y a los pies un rótulo que decía: Sicut sol refulgens sic refulgit in templum Dei. Como el sol refulgente, así refulge el templo de Dios. Arco séptimo. Al final de la calle de los Hospitales había 2 arcos juntos, formados de 3 pies, con toda su estructura de pilastras, columnas, capiteles, frisos y cornisas. La vuelta de ellos estaba guarnecida de flores artificiales de muchos colores, entretejidos con yedras y muchos mascarones, con pomos de vidrios con diferentes invenciones dentro. Tenían por cielo una tienda de seda, labrada a lo morisco, con muchas flores, ramos y lazos bordados. Una luna en medio, dividía los 2 arcos, estando Sansón con una quijada y de ella salía una fuente aplicada a la caridad de San Eufrasio con unos versos. A los pies había un altar donde se representaba Andújar, con un ramo de olivo en la mano derecha y en la otra una colmena. A sus pies un cordero sobre un manojo de espigas. Estaba cercado de escudos, a mano derecha el del obispo de Jaén y a la otra el de la ciudad, y encima de la cabeza las armas reales. Al lado derecho del altar había un Cristo crucificado, de cuyo costado salía San Eufrasio, con un corazón en las manos y una frase que decía: Locere Domine quia audit fervor tus.
Háblale al Señor porque oye tu fervor. Encima de todo, en la parte más alta, estaba Dios Padre, con una lanza en la mano derecha que parecía amenazar a Andújar. Pero la Virgen María, con su hijo en los brazos, interpuesto entre Andújar y Dios Padre, lo aplacaba, cubriendo a la ciudad con su manto. Sobre sus pechos, la figura femenina que representaba a Andújar portaba estos versos: los escudos de nobleza con que me veis tan cercada han guardado mi limpieza, qué suerte que a la bajeza jamás le dieron entrada. No podemos dejar de citar que de trecho en trecho desfilaban grupos de danzas y para tener una ligera idea de su exotismo, como era uso, en los actos festivos del barroco los ordenamos así. Primer grupo. 6 mujeres forasteras bien aderezadas con vestidos de terciopelo, damasco y brocado de diferentes colores, con peinados novedosos, haciendo saraos y bailes curiosísimos al son de un salteiro y una vihuela con arco. A estas mujeres las llamaban las ninfas. Grupo segundo. 8 matachines, 4 de ellos vestidos de pastor y los otros 4 vestidos normalmente, bailando al son de un rabel y un discante. Tercer grupo. 10 gitanos que al son de unas sonajas y un pandero iban bailando que parecía que el viento los movía como flores. Cuarto grupo. 6 mozos vestidos de damasco colorado con ribetes de todos los colores. Se llamaba la danza de los encabellados porque llevaban el cabello y la barba crecidos, haciendo figuras y mudanzas con una cinta que cruzándola la tejían y la destejían al son de una guitarra de 5 cuerdas y un tamborino. Quinto grupo, formado por unos gigantes artificiales, cada uno de 7 varas castellanas de alto, 6 metros, hechos de papel y pintados de forma que parecían ir armados. Sexto grupo, formado por 12 negros fingidos que bailaban al son de una zambomba y un tamborino, y eran baile guineo, cantando también coplillas muy graciosas, también guineas. No he querido cansaros ni cansarme, pero esta relación de aquella primera procesión de San Eufrasio he deseado describirla lo más exactamente posible, por si con el tiempo, algún día, seremos capaces de recrearla, pues que solo faltan las ganas de trabajar para dar brillo a este evento, en el que, respetando lo primigenio, con la participación masiva de todos los eufrasianos y las fuerzas vivas de la ciudad, se convertiría en una atracción de primer orden turístico religioso. Ahí queda el mensaje. Nunca hubo en estas tierras desfiles de tanto ornato, ni púlpitos ni sermones, ni hidalgos ni 24, ni tantas flores silvestres como tuvo aquel domingo la Andújar de San Eufrasio. Todo el pueblo era fervor, artificio, coro, danza, 7 arcos, 7 altares, sonetos, columnas, poetas. Y en la plaza del Mestanza, San Francisco y hospitales, un gentío abarrotando los balcones y las ventanas, los zaguanes y los portales. Si Terrones no cansaba con su palabra brillante, puede ser que yo sí canse, aunque me siento eufrasiana, por la que acabo estos versos populares, alzando mi mano al cielo y pedirle a San Eufrasio, abrazados como hermanos en este mayo florido, que Andújar sea como fue, un faro de luz y fe, lo que siempre hemos sido. ¡Viva San Eufrasio! Pero volvamos la vista atrás, sin miedos, sin temor a convertirnos en estatuas de sal y musgo. Un hombre de voz templada, de profunda mirada, vellosos los brazos, las manos abiertas, rasgando el cielo con el que cae la tarde. A su voz acuden los escasos pescadores que desde Lituergo buscan en sus nasas los peces que arrastra la corriente. Los labradores que ya han llegado
que ya han dejado la guadaña en el barbecho, algunos segadores con los rediles de cuero y la hoz, ya mellada de tanto gavillar, algunos que, camino de la era donde aventar de noche, se detienen ante aquella figura aupada, otros que llevan en sus orejas el humo de la noche alfarera. Algo les hace sentarse ante aquel timbre de voz. Ninguna toga, ni una púrpura, ni una clámide, ni patricios con fíbulas de oro, ni escribas con estolas bordadas, ni una cofia, ni una mitra. Todos son jornaleros. Aquellas gentes eran plebe, gentes del pueblo, hombres y mujeres que, curtidos por la solana, empapados por las lluvias, vestidos con paño grueso o lino pardo, se iban sentando ante la figura de aquel hombre aupado sobre aquel altillo de arena y de guijarro. Acudían de una y otra orilla, del valle, la sierra y la campiña. Les habían dicho que aquel hombre decía verdades como puños y contaba historias increíbles. Decía que él había visto convertir el agua en vino, andar al Mesías sobre las aguas de un lago, e insistía que aquel profeta llamado Jesús hacía ver a los ciegos, hablar a los mudos, oír a los sordos, incluso resucitar a los muertos. Era conocido en el entorno como el bien hablado. Años 60 del siglo I, un lugareño, Cudas, el alfarero, se llamaba. Ante unas palabras de aquel hombre tan bien hablado, pronunciadas a orillas del Berti, cerca de Isturgi, se levanta de entre las gentes que le escuchaban y le inquiere: Eufrasio, ¿puedes decirnos el nombre de ese profeta al que predicas? El interpelado, clavando la mirada sobre los ojos de Cudas, le respondió: Jesús el Galileo. Los galileos son judíos, respondió el alfarero de ánforas y lucernas. Además, tú no hablas en hebreo. No nos digas falsa historia de fariseos y celotes, que es Roma y no Jerusalén la verdad y la voz del mundo. La respuesta de Eufrasio, alzando la voz, fue esta: mis palabras, mi lengua, mis mensajes no son leyendas ni mitos, son la luz y la sangre del Mesías. Y el Mesías resucitado nos dijo: id por todo el mundo y predicad la buena nueva a toda criatura. Este mandato os doy: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Cudas, pertinaz como la rueda de un torno alfarero, insistió: judío, ¿cómo será eso? ¿Acaso puedo soportar que mis esclavos demanden libertad y salarios? ¿A qué tantos libertos ingratos, exigiendo a sus viejos amos privilegios inasumibles? Eufrasio, escuchando el murmullo de los allí congregados, se bajó del pedrón y, dirigiéndose al lugar donde de pie le inquiría Cudas, manteniéndole la mirada, le dijo: mírame, hermano, a los ojos, escucha, abre tu corazón y luego lo estrujas. La palabra del Mesías, el mensaje de Jesús el Galileo, son palabras y mensajes de amor, promesas de libertad, esperanzas de venturas, porque yo te digo, yo transmito, hermanos en Cristo, que en este valle deberéis escuchar no mi lengua, sino la voz que resonó en aquel sermón de la montaña. Quien tenga oídos, que oiga. En mi modesta opinión, las palabras de San Eufrasio serían estas: bienaventurados los que buscan la felicidad, porque ellos la alcanzarán. Sus sueños son los sueños del Señor. Cuando lleguéis a la puerta del cielo, solo os harán una pregunta: ¿has buscado la verdad? No respondáis sino con un gesto. En el libro azul está todo escrito, y la mano cálida de Dios es misericordiosa. Afortunados los pobres, los que ni peces tienen sobre su mesa para comer, pero se alimentan de dignidad, de esfuerzo, de espíritu de superación, los que ante el zarandeo de la fortuna permanecen sosegados en la certeza
de que llegará mudanza. Felices los limpios de corazón, los pacíficos, los que se abominan la violencia, los que ofrecen su mano abierta, los que solo aprietan sus puños para derribar muros y amasar el pan de la vida. Bienaventurados los afligidos que lloran por la desgracia ajena, los que derraman lágrimas por los niños inocentes, los que acuden presto a secar las mejillas de los huérfanos de la guerra, los que sientan a la mesa de su hogar y dan lecho a la soledad de los huidos. Afortunados los que aguardan serenamente que la justicia repare la ofensa, la calumnia, el fraude, la usura, el maltrato, la llaga abierta, los que apacibles y esperanzados aguardan a que el hambre y la sed de equidad, rectitud y probidad sean fruto sazonado en la abundancia. Felices los misericordiosos, los compasivos, los clementes, los piadosos, los que se alejan del lucro, porque ellos conocen la debilidad del espíritu y los quebrantos de la carne, el empoderamiento de los falsos profetas y la insidia de los tiranos. Ellos padecerán burla, desprecio y escarnio, pero he aquí que el último día, cuando suenen las trompetas, recibirán el abrazo de Dios. Bienaventurados los que miran con quietud el horizonte lejano, con los pies clavados en el barro, sus latidos serenos y a la esperanza cierta de que siempre habrá un sol en su vida que despejará las tinieblas de sus dudas. Ellos nunca levantarán borrascas, nunca vientos ni ventoleras, siempre serán raíz, árbol, fruto y primavera. Afortunados, felices, bienaventurados, aquellos que hacen lo que predican, que luchan por convertir en realidad sus sueños, respetando los plurales anhelos de su vecindad, aquellos que no discriminan al discrepante, ni privilegian al que consiente, aquellos que no olvidan lo prometido, aquellos que desde el alba al ocaso laboran, para que el mundo sea un girasol de hermandad de día y un nidal de paz durante la noche. Una vez escuchado y oído, las gentes empezaron a levantarse y a volver a sus hogares. Caía la tarde despacio y se fueron levantando poco a poco esos hombres, sin presuras, lentamente, pensando que el tal Eufrasio, con sus valientes palabras y sus extrañas sentencias, tarde o temprano tendría por los esbirros romanos que cumplir su penitencia. Se dispersan silentes, pensando que en su palabra, pensando que en su trabajo, pensando que en su aflicción, al final acabarían en ventura siempre cierta. Y el mensaje se repite, las señales reflorecen y se hace redundante la buena nueva de ayer. El Evangelio está vivo 20 siglos a Eufrasio, cientos de años después. Eufrasianos, alegraos, cantad, cantad y rezad, que cada 15 de mayo, con vuestros pechos henchidos, larga vida disfrutemos y a San Eufrasio honrar. Pasa el tiempo. Será en el convento de los Trinitarios de Andújar, sito en la actual plaza del Camping, pero hoy desaparecido, donde en su iglesia, ya en el año 1607, se veneraba una canilla de San Eufrasio, habiéndole hecho un relicario de plata en forma de brazo por arte del orfebre don Alonso de Bonilla, procesionándose a partir del año 1641 en unas andas junto a la reliquia de Santa Potenciana, ostentando ambos el título de patronos de Andújar. Es la procesión que el pueblo llano conoce como la mano negra y la mano blanca, y así pasa a la historia y a la tradición de Andújar.
Llegan los tiempos duros, la invasión francesa, las desamortizaciones, el laicismo, la increencia, cuando el convento de San Eufrasio sufre en sus instalaciones primero el expolio y pillaje de los gabachos y años más tarde el decreto firmado por Mendizábal el 19 de febrero de 1836, expulsando a los trinitarios y poniendo en venta las instalaciones del convento, a lo que debemos sumar que un siglo más tarde, julio de 1936, los 2 relicarios que se habían depositado en el ayuntamiento para protegerlos de los franceses son destruidos en la misma plaza del ayuntamiento, tras ser profanados, condenando a los patronos de Andújar a una travesía del desierto. Tras unos años de sed eufrasiana, se construye la barriada de San Eufrasio y se levantan en memoria del patrón un campo de fútbol ya mítico y desaparecido. No podemos ni debemos olvidarlo. Y la parroquia de San Eufrasio, sencilla y humilde, como su párroco, don Agustín Lainez, que junto a una gavilla de creyentes comienzan a reedificar la historia y la tradición del varón apostólico. Llegan los años 80 del siglo pasado, cuando un grupo de vecinos de la barriada, edificada sobre la tierra fértil de la Huerta Maroto, apuestan fuertemente por la rehabilitación del culto a San Eufrasio, siendo su paladín el ya citado don Agustín, un hombre, un sacerdote que nos llegó por los caminos del Señor, fundando en el año 1985 la Hermandad de San Eufrasio, con tal voluntad y trabajo que hoy es una esplendorosa realidad, como se puede demostrar por el apego del pueblo al tal patrón, de tal modo que nuestra feria ha llegado a nombrarse oficialmente como Feria de San Eufrasio. Justo es en este momento que hagamos memoria y gratitud de aquellos, hoy ante el rostro de Dios, que colaboraron día y noche arrimando el hombro en el empeño, como fueron don Francisco Rodríguez, Restituto Valverde, María José Escribano, Francisco Calzado, Manuela Morente, Juan Rosado, Juan Manuel Barrero, Manolo Bueno y el incombustible Eduardo Muñoz, entre otros muchos cuya memoria conservamos en alta estima y cariño. Hubo y las hubo, abrazados como gavillas, a quienes excusas pedimos por la flaqueza de nuestros datos y la carencia de tiempo y espacio para cumplimentar tan magna familia como fue y es la familia eufrasiana, entre las que ahora mismo recuerdo a Juanita Herrera y Regina García Balbuena. ¿Cómo son los eufrasianos? Estos hombres y mujeres que cantan siempre por mayo, estribillos de fervores a su patrón San Eufrasio, alabando sus laureles, los eufrasianos de Andújar, los eufrasianos de Incio, andaluces y gallegos, gentes de fe siempre fueron, 20 siglos contemplando, 2 milenios predicando el mandato que dio Cristo y que en Eufrasio creyeron. Los eufrasianos son nobles en el verso y la palabra, en el trabajo y el ocio, entregados, fervorosos, humildes como el esparto, prudentes como las brisas, fraternos como el abrazo, se agavillan como el trigo, se hacen muro contra el viento, espuma del oleaje, faro sobre la niebla, estandarte del ejemplo, horizontes del paisaje. ¡Viva San Eufrasio! ¡Viva los eufrasianos! No se apagó la antorcha, no hubo sino un reencuentro poderoso, un relevo excepcional con don Tomás de la Torre y don Antonio Garrido, a quien, siendo el arcipreste de la ciudad, tuvimos el honor de escuchar en el año 2008 su pregón de romería, en una simbiosis que tituló Al encuentro de la Madre. Y así, año tras año, otros poetas e historiadores pregonaron a San Eufrasio, siendo mi presentador Tomás de Jesús Porras, quien nos deleitó el año 2024 con su sapienza y juventud. No puedo, no solo por protocolo, sino por admiración y cariño a su labor eufrasiana,
dejar pasar la ocasión para pregonar la dedicación total al patrón de ese hombre afable, sencillo, trabajador y devoto, como es el actual presidente de la Hermandad, Salvador, don Salvador Paulano de la Chica. Pregonero también que fue en el año 2016, jienense, de quien don Francisco Juan Martínez Rojas, deán de la Catedral de Jaén, dijo: Salvador es un hombre de muchos valores, de perfiles, de vivencias, que los mantendrán en esta responsabilidad tiempo largo. A lo que debo añadir en voz alta, y gracias, gracias benditas, querida Angeline, por concedernos parte de tu tiempo, perfumando esta gran devoción que siempre conlleva aromas de mujer. Efrausianos, aleluya, en estos fastos de mayo, sobrios sin pesadumbres, alegres sin ser ufanos, solidarios, dadivosos, tan nobles, tan fervorosos, como dijo San Eufrasio, hermanos samaritanos, todo eso sois vosotros. He pregonado. Gracias. Mercedes. No podemos dejar pasar esto. Mercedes, muchísimas gracias por este pregón que desde luego no nos ha dejado indiferentes y va a marcar una historia dentro de la propia historia de la Hermandad. Muchas gracias de verdad por este pregón. Muchísimas gracias a vosotros. Te queremos dar este pequeño detalle para que te acuerdes de nosotros cada vez que lo veas. Ay, qué bien. Para ti. Que me encanta, me encanta. Pues nada más, una vez finalizado este pregón, solamente me queda una cosa. La foto. Vamos a hacer la foto. Pues ya sí, ya después de finalizado el pregón, el magnífico pregón en el que nos ha deleiteado Mercedes, queda una cosa nada más que deciros como buen cristiano, que la paz del Señor sea con vosotros. Gracias.